puedo, en todo caso, ¿puedo empezar, Alejandro? Doctora, estamos a su disposición, es su tiempo. Muchas gracias, doctora, bienvenida. Gracias a ti por la invitación. Bueno, buenas tardes con todos y con todas. Bueno, ya me han presentado, pero igual nuevamente les habla Sina Romero Chávez, ¿no? El día de hoy, obviamente, vamos a tocar, está en rojo el proceso especial de violencia hacia la mujer y los integrantes del grupo familiar, que obviamente ese punto quizás se va a tratar de manera así bien resumida, porque en realidad con la experiencia ya que se tiene, bueno, si son abogados, si están trabajando en el SEM, o si en la Fiscalía, en el Poder Judicial, o en la DEMONA, creo que ya manejamos el proceso especial, ¿no? A mí más me interesó también tocar el decreto de urgencia 023 y su reglamento, porque al final de cuentas es un instrumento nuevo que también ayuda a prevenir la violencia, ¿no? Hacia la mujer y los integrantes del grupo familiar, ¿ya? Aquí tenemos el proceso especial. Bueno, desde que obviamente se está aplicando la ley 3364 y su reglamento, una ley obviamente que sirve para prevenir, erradicar y sancionar la violencia hacia la mujer y los integrantes del grupo familiar, obviamente, entre comillas, se penalizó, ¿no? Antes se trabajaba, era violencia familiar, ¿no? Y había conciliación, las autoridades competentes eran otras, o con más incidencia quizás, ¿no? La Fiscalía de Familia. Pero al penalizarse, obviamente, ya otros actores hemos empezado a tallar, pero el objetivo es uno, que se erradique la violencia, que se prevenga la violencia, ¿no? Entonces, cuando hablamos en atención a esa ley, obviamente tenemos pues un proceso especial. Es especial porque específicamente dentro de la ley y su reglamento, obviamente hablamos del modo de procedimientos que se dan, se aplican principios, te definen qué es la violencia, ¿no? Entonces, te habla de la medida de protección, entonces quizás, y eso al momento de aplicarlo, ya para buscar una sanción, nosotros aplicamos el Código Penal y el Código Procesal Penal, ¿no? Pero cuando aplicamos estos dos, estamos siempre enmarcados o sujetos a aplicar la ley 3364 y su reglamento, ¿no? Entonces, este proceso especial se divide en dos, que estamos hablando de la etapa tutelar y la etapa penal, ¿no? Y justamente la etapa tutelar está a cargo de los juzgados de familia, de los juzgados mixtos. También, obviamente, si ya seguramente conocemos el reglamento de la ley 3364, también se le da competencia a quién, a los jueces de paz, no letrados, en los lugares, obviamente, donde no hay, pues, jueces especializados, ¿no? Pero esa etapa tutelar es específicamente para prevenir la violencia, o de alguna manera interviene el juez dictando una medida de protección a efectos de que la violencia que se generó, de alguna manera, con esta medida de protección o con las medidas cautelares, de alguna manera cese la violencia, ¿no? Que es una manera de prevenir también, y ya otros hechos de violencia. Si bien yo recurro al denuncio, y el juez, obviamente, en atención a mi denuncia, dicta una medida de protección, eso es por un hecho. Entonces, al dictar su medida de protección, que generalmente tiene que guardar relación con los hechos, lo que se pretende es de que no se generen otros hechos más, ¿no? Se tiene que verificar el riesgo que puede tener la víctima, también obviamente se tiene que ver en realidad o hacer respetar los derechos que tiene la víctima. Cuando hablamos de víctima puede ser hombre o mujer, niño, ¿no? Claro está que tenemos que tener en cuenta que las mujeres somos protegidas en los espacios públicos y privados, mientras que los varones
solamente son protegidos en los espacios privados, que estamos hablando dentro de los integrantes del grupo familiar, ¿verdad? Y cuando hablamos, obviamente, de la etapa penal, también conocida, bueno, lo conocen como la sanción, pero al final de cuentas, no necesariamente la etapa penal va a estar vinculado a una sanción, porque cabe la posibilidad de que el Ministerio Público no logre recabar los elementos de convicción, al final de cuentas, antes de la etapa preparatoria se archive, o luego se sobresea, o quizás se lleve a un juicio y la absuelvan, ¿no? En todo caso, no necesariamente se va a lograr una sanción, ¿no? Y obviamente en esa etapa de penal interviene el Ministerio Público, que estamos hablando necesariamente de los fiscales penales, ¿no? Y también entran a tallar el juez de investigación preparatoria, los jueces unipersonales, los jueces colegiados. Va a depender obviamente de la pena y dependiendo de ello también se va a determinar la competencia, ¿no? Y justamente esta etapa es para efectos de realizar diligencias, es decir, investigaciones, recabar elementos de comisión, de cargo y de descargo, ¿no? Porque definitivamente en esa etapa también se tiene que ver por los intereses que tiene el agresor, ¿no? Obviamente si ellos solicitan ciertas diligencias que quizás va a corroborar su versión, el hecho de que, entre comillas, se sienten inocentes, el Ministerio Público tiene la obligación, y también de oficio también se tiene que realizar esas diligencias, ¿no? En realidad se hacen todas las diligencias, ya obviamente, ya nuestro papel como representante del Ministerio Público, ya cuando llegamos pues a la etapa intermedia, obviamente ya nuestro interés necesariamente ya es por la víctima necesariamente, ¿no? A ver. Justamente el objeto del proceso especial de violencia, lo que se quiere es proteger, ¿no?, los derechos de las víctimas de actos de violencia, ¿no? Se pretende interrumpir el ciclo de violencia, como ya se dijo, imponiendo o dictando las medidas de protección para salvaguardar. Y estamos hablando, ¿no?, de integridad física, psíquica y sexual también, porque definitivamente sabemos obviamente cuáles son los tipos de violencia que están obviamente establecidos en la ley 3034 y su reglamento. Es lo que se quiere, ¿no?, con un proceso especial. Y justamente un proceso especial, porque necesariamente se aplica el principio de especialidad de la ley, ¿no? También otros le llaman el principio de especificidad, pero ¿por qué? Porque definitivamente tenemos una norma especial, pero que prima ante una norma general, ¿no? Como ya se les dijo anteriormente, cuando ya llegamos obviamente a la etapa de investigación, nosotros utilizamos el Código Penal, el Código Procesal Penal, pero hay ciertas precisiones que se hace en la ley 3364 que obviamente muchas veces se tienen que sujetar, obviamente desde la etapa que se dictan las medidas de protección, porque incluso muchos de ustedes habrán podido escuchar de que a veces cuando se dictan las medidas de protección se suele vulnerar el derecho de defensa, ¿no? Porque cuando hablamos de las medidas de protección, más aún cuando obviamente ha salido publicado el decreto de urgencia 1410, en donde obviamente te dice que dentro de las 24 horas no se necesita muchas acciones realizadas a nivel policial, ¿no? Es más, ni se necesita siquiera la ficha de valoración de riesgo. Lo que se quiere es que se
que el juez en el menor tiempo posible, estamos hablando dentro de las 24 horas y del menor tiempo posible, dicte las medidas de protección. Entonces, muchos preguntan, ¿dónde está el derecho pues, de defensa del presunto agresor, ¿no? Entonces, pero, como se han estado dando modificatorias relacionadas a la ley 3364, y obviamente es de cumplimiento obligatorio, definitivamente, por más que se vea o que se note que se esté vulnerando algún derecho, como muchos abogados lo han hecho saber. Sin embargo, obviamente los jueces tienen que cumplir porque tenemos un objetivo, una finalidad importante, ¿no? De que obviamente cese esa violencia, se garantice pues los derechos de la víctima al menor tiempo posible. Ahora, respecto obviamente ya va a haber derechos de defensa, que obviamente ya en la etapa de investigación, obviamente ahí sí seguramente, bueno, no es que seguramente, se tiene que garantizar el derecho de defensa, ¿no? Del agresor y como es también de la víctima, ¿no? Es por eso que obviamente tiene esta denominación como proceso especial, ¿no? Aquí estamos hablando de medidas de protección. Lo que se va es poner pues, de manera general, pero... Yo simplemente hago clic y yo voy a moverme acá. Las medidas de... le rogaría, por favor, si pueden silenciar su micrófono, porque se está filtrando algunas conversaciones. Entonces, cuando hablamos de las medidas de protección, bueno, ya eso creo que está claro, que el que dicta es el poder, los jueces de familia, ¿no? Son los que dictan las medidas de protección, y obviamente en atención a la primera intervención que hace pues el Ministerio Público, cuando la Policía Nacional le comunica una denuncia, ¿no? También, obviamente, la denuncia lo pueden hacer directamente ante el juzgado de familia, entonces, o directamente el Ministerio Público, pero lo real es de que se genera a raíz de una denuncia y obviamente se comunica al juez de familia a efectos que dicte las medidas de protección que corresponda. Obviamente, los jueces a la brevedad posible con lo que tienen dictan una medida de protección, y obviamente lo remiten, ¿no? Por la vía más rápida, se lo envían a la Policía Nacional a efectos que pueda hacer efectiva las medidas de protección que ha dictado el juez de familia, ¿no? Justamente es la Policía Nacional a quien le están encargando a que notifiquen las medidas de protección. Entiendo yo, es porque en los lugares lejanos e incluso donde obviamente no hay una sede del Poder Judicial, obviamente existe a veces una comisaría, ¿no? Y obviamente ello facilita a que lo dispuesto por el juez de familia, la Policía Nacional haga conocer a las partes. Estamos hablando ya sea a la parte agraviada o ya a la parte agresora, a la parte denunciada, porque lo que se quiere es de que la parte denunciada conozca las prohibiciones que está dando el juez, y obviamente con ese objetivo. Con ese soporte pues, en cualquier circunstancia que ustedes puedan necesitar. Muchas gracias por su participación y hasta otra oportunidad. Cuídense bastante. Alejandro, tengo un señor Jonathan Santibáñez. Está con su micrófono prendido hace un rato. Lo deshabilito, por favor. Muchas gracias. Bueno, ya está resaltado, ¿no? Ya se ha dicho muchas cosas que están pasando ya en las diapositivas, que obviamente no se necesita para dictar una medida de protección, las fichas de valoración de riesgo. Antes sí, y creo que era obligatorio, antes del decreto ley
de urgencia 1470, obviamente sí se solicitaban la ficha de valoración de riesgo para dictar las medidas de protección, pero ahora no, lo que se quiere es de que a la brevedad posible, de manera inmediata, las medidas de protección sean dictadas y se les notifique, ¿no?, a las partes. Y obviamente, como se dijo, obviamente la comisaría son los que ejecutan y obviamente se les tiene que hacer llegar por el medio más rápido. Nosotros, bueno, con la experiencia que tenemos aquí en Tayacaja, lo que se hace es recibir la denuncia, la policía, ¿no? Generalmente, por eso empiezo por ahí. Comunica al Ministerio Público, el Ministerio Público emite su primera disposición con las diligencias que tiene que considera que se tiene que actuar, pero a la brevedad posible, ¿no? Y ponle que yo ponga 10 diligencias, no quiere decir que con esas 10 diligencias se tiene que concluir a efectos de que el policía cumpla con esa obligación de comunicar de manera inmediata. No es así. Ahora, en la disposición fiscal, lo que se consigna es como para que el policía, obviamente, también, de alguna manera, esté atento a emitir el informe que corresponda, o la comunicación, ya si lo hace por una nota de atención, ¿no?, hacia el juez, con lo que tenga, a la brevedad posible, comunique al juez de familia, ¿no? Al margen de las diligencias que el representante del Ministerio Público haya dispuesto, que puede durar 24 horas como máximo, o si es detenidas 48 horas, ¿no? Pero obviamente, siendo la función netamente que le vincula a la policía de comunicar al juez de familia para que dicte la medida de protección, obviamente ellos, en cumplimiento de esa obligación, lo tienen que hacer a la brevedad posible, ¿no? Normalmente antes, bueno, yo estoy haciendo las precisiones que dice el decreto de urgencia 1470, ¿no? Pero algunas medidas de protección siempre habíamos visto que se señalaba, ¿no? El cese, el cese de la violencia, abstención de violencia, prohibición de ejercer violencia, que generalmente en la aplicación o cuando se le notificaba a la parte generalmente agresora, esa situación, de alguna manera, esa medida de protección quizás no era efectiva, ¿no? Es por eso que ya se hace la precisión acá, entre comillas, ¿no? Ya sería una prohibición a efectos de que no se esté señalando en la medida de protección lo que normalmente antes se hacía, ¿no? No quiero generalizar, pero a veces se veía, ¿no? El mandato cese a la violencia, atención a la violencia, prohibición de ejercer violencia, ¿no? Las medidas de protección, como ya lo vuelvo a repetir, tendría que estar relacionado al hecho mismo, al riesgo en la que se encuentra la víctima, a las condiciones en las que vive y con las que vive la víctima. En realidad tiene que guardar con el hecho vivido, denunciado, y también lo que tiene que buscar es ese objetivo, ¿no? Que a la larga, de alguna manera, sirva para que la violencia que ejerció en su momento, ya sea violencia física, psicológica, sexual, en agravio de varón o mujer, ¿no? Dependiendo haciéndole el análisis de los espacios públicos y privados, obviamente no vuelva a ocurrir, ¿no? Claro, estamos hablando respetando los principios, la equidad de género, ¿no? Las medidas de protección deben ser debidamente motivadas, no tiene que tener pues, aquellos estereotipos que generalmente hacen de que la equidad de género no se dé, ¿no?
Aquí como también está resaltada en rojo, dice que la medida de protección no puede exceder el plazo de 24 horas, ¿no? Anteriormente era dependiendo del riesgo, ¿no? Si era un riesgo severo o leve, ¿no? Pero en atención a este decreto de urgencia, dice no puede exceder el plazo de 24 horas. Entonces, el riesgo ya no marca la pauta a efectos para verificar en qué tiempo se hace, ¿no? Se hace dentro de las 24 horas, a la verdad. Y nuevamente es solamente para la precisión, obviamente que la Policía Nacional es que ejecuta las medidas de protección, ¿no? A quien obviamente el juez le hace llegar por el medio más rápido, más que nada estamos hablando, está utilizando los medios tecnológicos, ¿no? En atención al estado de emergencia que hemos estado viviendo, pero creo que, bueno, quizás soñando, porque sabemos que el COVID no se va a ir en este año, y quizás hasta que llegue la vacuna, o quizás todavía se va a quedar, pero creo que sería una buena manera de seguir trabajando, acortando quizás distancias, tiempos, y utilizando los medios tecnológicos, ¿no? Ello serviría mucho a que se logre con el objetivo que te plantea, pues, el proceso especial, ¿no? De violencia. Ahora, también aquí en el decreto de urgencia nos señalan que los juzgados de paz, las autoridades comunales, forman una red de protección para la víctima, dice, ¿no? Obviamente también habla de serenazgo, quizás puede ser que contribuye a este objetivo, pero obviamente todavía creo que no estamos tan organizados. Debe haber, no sé, lugares donde están organizados, pero si hablamos netamente estoy hablando de realidad de Pampas, todavía hay tolerancia a la violencia y todavía no se están organizando mucho las autoridades comunales para frenar o contribuir en frenar la violencia, ¿no? En realidad lo que se tiene que seguir fortaleciendo es esta red, ¿no? Porque justamente son las autoridades comunales que están en los lugares quizás más lejanos y tienen quizás mayor cercanía con las víctimas. Si hablamos de las medidas de protección, ya sabemos, no se cumple la medida de protección, ¿qué va a suceder? Que seamos denunciados por desobediencia, por resistencia y desobediencia a la autoridad, ¿no? Que ya, la pena es mucho más severa, ¿no? Antes solamente era la pena no mayor de 2 años. Ahora la pena máxima es más alta. Que puede hacer que, obviamente, incluso un agresor termine en el penal. Me esperan, por favor, un segundo. Voy a colocar en realidad una ruta de atención que ha sido elaborada en Junín, ¿no? Ruta de atención solamente para que obviamente se pueda graficar, ustedes lo puedan tener graficado y quizás se les haga más fácil verificar a dónde van y en qué termina una denuncia, ¿no? ¿Me dan un tiempito, por favor? Ya, pero bueno, esta ruta de atención fue elaborada pues en la región Junín, porque justamente en Junín hay una mesa multisectorial en donde todos los
a actores que tienen cierta participación, ¿no? Y que es la mayoría de las entidades del Estado, entre ellas, pues estamos hablando, Poder Judicial, Ministerio Público, Gobernación, Policía Nacional, muchas ONGs, ¿no? Todos se han reunido a efectos de elaborar una ruta de atención amigable y obviamente la sociedad pueda tener quizás graficado los pasos a seguir, ¿no? Entonces, quizás ustedes lo tengan ya contextualizado, definido, pero yo lo he querido mostrar así, uno, para que sepan que existe una ruta de atención, que a final de cuentas en Junín, que obviamente ha sido trabajo de muchas reuniones y coordinaciones, claro, teniendo como base la ley 3364 y su reglamento, ¿no? Estamos hablando desde un inicio, ¿no? La violencia hacia la mujer, obviamente, mujeres de cualquier edad, ¿no? En cualquier etapa de su vida, pueden ir a denunciar. Ahora, también pueden ir los varones, pero siempre en cuando hayan sido víctimas de violencia dentro del contexto privado. Estamos hablando dentro de los integrantes del grupo familiar. O sea, tiene que tener un vínculo con el agresor o con el agresor, la agresora, o pueden vivir dentro de la misma vivienda, ¿no? Siempre en cuando no medie quizás responsabilidades económicas respecto de estas personas. Por ejemplo, el que yo, supone que yo sea varón, que ingrese a una casa, que aquí es personas que ya no tengan ningún tipo de vínculo, pero ingreso porque obviamente me como hija, me tiene mucho cariño y yo no estoy pensionada, no me han dado un cuarto, o sea, donde yo tengo que pagar alquiler, ¿no? Entonces, obviamente, ahí la ley también me protege. Si soy varón, me protege, puedo denunciar sin necesidad de tener vínculo familiar. Bueno, la denuncia se puede poner en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, en la Policía Nacional, también obviamente en la Defensoría del Pueblo, ¿no? Se puede hacer las denuncias. En los jueces de paz, no letrados, en los lugares que estamos lejanos. Luego de ello, obviamente, luego de la intervención que hace el Ministerio Público, estamos hablando de fiscales penales, con apoyo de la Policía Nacional, como ya antes se le dijo, a la brevedad posible con lo que tengan, obviamente la policía lo que va a hacer es va a remitir al juez de familia para las medidas de protección, ¿no? Luego de ello, el juez, ¿no? Por ejemplo, acá dice evaluación física y psicológica, justamente les envían a hacer estas evaluaciones físicas y psicológicas. Obviamente el Poder Judicial tiene su equipo multidisciplinario, pero tiene una razón específica, ¿no? Porque a muchos jueces, estoy hablando de Huancayo, lo que han hecho es enviar a los agresores, ¿no? A efectos de que reciban terapias psicológicas, ¿no? Entonces, esa es una tarea muy importante porque obviamente contribuye, pues, en que un agresor pueda ser tratado a efectos de que, obviamente, si tiene algún tipo de dificultad, o sea, que su salud mental está desmejorada y que quizás ello genere una agresión física y psicológica o quizás sexual en contra de mujeres, niñas, niños, obviamente lo que se quiere es de que obviamente se mejore esta persona, ¿no? Luego, obviamente, aquí lo que se ve, por ejemplo, según la ruta de detención, que le envían a la fiscalía para la investigación, ¿no? Es como que, por ejemplo, necesariamente llega al Poder Judicial y luego el Poder Judicial, luego de dictar la medida de protección, le envían al Ministerio Público, pero el trabajo del Ministerio, de la intervención de la Fiscalía en la práctica, justamente ya se ha tenido, pues, ya por el órgano de control que estamos hablando justamente de OPSI Junín, lo que se quiere es de que de un momento
desde un primer momento el Ministerio Público tiene que intervenir, ¿no? Ingresa una denuncia, la policía hace su informe al juzgado de familia, e independientemente ya inicia la investigación el fiscal penal. O sea, no podemos esperar que el juzgado de familia nos remita, obviamente, sus actuados con la medida de protección, para que luego ingresen en la mesa de partes de la fiscalía, y recién en ese tiempo, ponle que estamos hablando, por más de que el juez haya dictado su medida de protección dentro de las 24 horas, pero mientras no lo haga llegar a la fiscalía, ponle que pase una semana, 15 días, un mes, no, digo yo, ¿no? Y recién ahí, o sea, es la pregunta, ¿el fiscal tiene que realizar la investigación? No, no es así, porque si no, ahí no estaríamos contribuyendo a que obviamente se aplique de manera idónea y adecuada y se luche contra la violencia, o se radique la violencia, ¿no? Es por eso de que una investigación pues penal, que desde el inicio, desde el momento que denuncian, ya el fiscal está asumiendo competencia y por lo tanto ya dirige la investigación, dispone diligencias. Y está dentro de las funciones del fiscal, incluso solicitar las medidas de protección que ha dictado el juez, ¿no? De familia, si lo quiere tener dentro de su carpeta, y lo que ha estado sucediendo, ¿no? Porque por correo se le está enviando a los jueces de familia, que nos envían las medidas de protección, y ellos nos los envían y nosotros juntamos a las carpetas, para ver, ¿no? Cómo, qué medidas ha dictado el juez de familia. Entonces, esa situación obviamente no cuadra con esta ruta de atención, pero esta ruta de atención justamente creo que ha marcado la pauta que muchos fiscales estemos actuando o esperando que el cuadernillo de medidas o el expediente de medidas de protección ingrese a la fiscalía y recién asumir competencia, ¿no? Entonces, pero imagino que ya ello ha cambiado, o ya ha cambiado ya ante la intervención que hemos tenido de OTSI, que se tiene que intervenir de manera inmediata, ¿no? Y después de eso, ya luego de la investigación, ¿qué va a suceder? De que hace el Ministerio Público, después de sus diligencias dispuestas, puede obviamente formalizar investigación preparatoria, ¿no? Y si no encuentra nada, obviamente lo que va a hacer lo va a archivar, ¿verdad? Y obviamente cuando archivas, tienes que comunicar al juez de familia que has archivado ese caso. Y obviamente si ha prosperado, si has tenido elementos de convicción, obviamente pasas a la etapa intermedia, ¿no? Y en la etapa intermedia va a haber un control de acusación, y después del control de acusación, pero vamos a ir a juicio, y en juicio puede ser que lo condenen o lo absolvan. O quizás también en la etapa intermedia, ¿no? Puede ser de que después de haber formalizado, haber dispuesto diligencias, el Ministerio Público sobresea, ¿no? El caso, que es equivalente para, obviamente, aquellos que me están escuchando y son abogados, es equivalente a un archivamiento, ¿verdad? Que pasa por un control del juez de investigación preparatoria. En esta etapa interviene el juez de investigación preparatoria. Ahora, si estamos hablando, obviamente ya en juicio oral, va a depender de la pena, ¿no? Si la pena es superior a 6 años, no, menos de 6 años va a intervenir el juez unipersonal, y superior a 6 años los jueces colegiados, ¿verdad? Y ello va a depender del tipo de delito, entre comillas, porque puede ser violación sexual, feminicidio, puede ser agresiones físicas, agresiones psicológicas, y cada uno de ellos, si vemos el Código Penal, van a tener distintas penas, y eso va a marcar la pauta a ver qué juez es competente, el juez de unipersonal o el juez colegiado, ¿no? Puede ser
que haya una condena o puede ser que lo absuelvan, ¿no? Que también es materia de apelación. Entonces, con todo ello se está terminando con la ruta de atención y con toda la intervención de los actores, ¿no? También, aquí, por ejemplo, no está el juez de paz, pero usted sabe, el juez de paz letrado, en los lugares lejanos, ellos también reciben denuncias, dictan la medida de protección, comunican al juez especializado y también derivan a la Fiscalía de Familia, a la Fiscalía Penal, que a final de cuentas se sigue la misma ruta de atención, ¿no? Esto con respecto al proceso especial. Ahora vamos a regresar a la diapositiva. Mientras vamos retornando a la diapositiva, si bien es cierto, tenemos el decreto de urgencia 23-2020, obviamente que ha sido publicado el 24 de enero del 2020, ¿no? El decreto denominado dice que decreto de urgencia que crea mecanismos de prevención de la violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar desde el conocimiento de los antecedentes policiales. Obviamente, ¿por qué se está conectando, a final de cuentas, el decreto de urgencia y su reglamento con un proceso especial, ¿no? Porque justamente la ley 3364, su reglamento, la intervención de todos los actores que obviamente durante la exposición se ha señalado, tenemos un objetivo, ¿no? Prevenir y erradicar la violencia y sancionar, ¿no? También la violencia hacia la mujer y los integrantes del grupo familiar. Entonces, pero se está advirtiendo que definitivamente la violencia, a pesar de los mayores esfuerzos que pueda hacer el Estado a través de sus operadores de justicia, ¿no? Y quizás también a pesar de que existe obviamente el programa Aurora, que estamos hablando del SEM, que es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Que también obviamente ven lo de la violencia, y seguimos, las estadísticas siguen subiendo. Entonces el Estado está tratando de ver, a ver cómo las personas, los ciudadanos, ¿no? De a pie, de alguna manera también podamos contribuir en la violencia, ¿no? Por ejemplo, este mecanismo de obtener un antecedente, a los antecedentes policiales, aquí he puesto penales, discúlpame por favor, es policiales, porque en las comisarías solamente dan los policiales, no las penales. Es necesario que las personas, si estamos hablando de mujeres, vamos a en realidad centrarnos en las mujeres porque quizás seamos por los índices las que mayormente son víctimas de violencia, ¿no? Y quizás que la carga procesal que se tiene, ello lo refleja. Solamente hay algunos varones que son los que denuncian a sus parejas, y si hay varones que denuncian, a veces denuncian al abuelo, al papá, al primo, al cuñado, pero difícilmente hay un varón que denuncia a su esposa, ¿no? A pesar que la norma también obviamente los ampara, pero bueno, por una situación de vergüenza, qué sé yo, o quizás en la comisaría no han sido muy receptivos, porque normalmente la intervención con mentalidad machista, si vamos a una comisaría y va un varón a denunciar y le dicen, voy a denunciar a mi esposa porque me ha gritado, me ha insultado, y para todos es conocimiento que esperemos que obviamente se esté cambiando esa conducta, ¿no? Muchas veces los policías obviamente cuestionan de que un varón esté denunciando a una mujer, ¿no? Porque obviamente piensan de que obviamente el varón es más fuerte, se puede defender y porque está denunciando, o muchas veces se han dicho, pero ¿por qué te dejas pegar? Pégale tú también, ¿no? Cosas opiniones quizás que generan cierta vergüenza
en los varones y por lo tanto o desisten de denunciar o piensan que van a ser sujetos de esa apreciación de parte del personal policial y ya no van a denunciar, ¿no? Entonces, por lo tanto, volviendo a las mujeres, ¿no? Que las mujeres quizás somos las que más denunciamos y somos las que somos víctimas de violencia, ¿no? Entonces, ¿cómo las mujeres cuando van a la comisaría y cuando saben un antecedente penal de su pareja, estamos hablando no solamente de cónyuges, de convivientes, de enamorados, ¿no? Más que nada lo que se quiere es que ella sepa que su pareja tiene un antecedente policial, por ejemplo, puede ser tener un antecedente de violación, puede ser que una persona no se haya sido denunciado N veces por violencia psicológica, por violencia física, quizás por tentativa de feminicidio o por feminicidio. No sabemos, ¿no? Entonces es necesario que las personas, las mujeres, sepamos con qué persona estamos involucrándonos sentimentalmente. Eso si estamos hablando si es una persona que tenemos una relación sentimental, ¿verdad? Entonces, entiendo yo que el espíritu de la norma es que las mujeres, de alguna manera, contribuyamos en eso. ¿Y cómo vamos a contribuir? Porque yo me imagino que va a ser algo impactante y quizás de alguna manera va a ser que yo o me anime a denunciar o me anime a separarme, ¿no? De esa pareja, o quizás tenga, si no me animo por las dos cosas, que tenga el cuidado necesario a efectos de que no sea víctima de algún tipo de violencia, ¿no? Ahí ustedes en la diapositiva pueden ver, yo lo he puesto así, ¿no? Obviamente el hecho de que uno tenga una relación sentimental, obviamente ya es conocido. Normalmente uno dice, a ver, tengo una pareja, tengo que fijarme, pues, obviamente, de ciertas características, ¿no? Quizás empezamos por lo físico, luego empezamos quizás a ver si tiene, pues, ingresos económicos, otros quizás seamos más cuidadosos de decir, a ver, obviamente, cómo es con su mamá, cómo es con su papá, si tiene hijos, no tiene hijos, si es casado, no es casado, qué sé yo, ¿no? Tomamos ciertas previsiones y justamente para tomar ciertas previsiones también, obviamente el Estado ha dado una norma a efectos de que también nos prevengamos de la violencia, verificando si esta persona tiene antecedentes policiales, ¿no? Y justamente para ello se ha dado este decreto de urgencia con su respectivo reglamento, ¿no? Ahora ya sea para varón o ya sea para mujer, ¿no? Porque obviamente creo que si hablamos de equidad de género, ambos tenemos ese derecho, ¿no? Ambos tenemos el derecho de velar por nuestra salud, por nuestra integridad física, nuestra integridad psicológica, nuestra integridad sexual, ¿no? Entonces, y es necesario que también estas acciones relacionadas a averiguar cómo es la vida de la otra persona, también se incluya esto, el antecedente policial, ¿no? Para saber qué antecedentes tiene. Y seguramente muchas de las mujeres al ver antecedentes negativos va a ayudar a tomar una mejor decisión, ¿no? Porque a veces hay madres que son separadas, tienen hijas, ¿no? Pequeñas y vuelven a rehacer su vida, ¿no? Y ponle que puede ser que iniciaron una nueva relación sentimental y la realidad que nos dice, vuelven a rehacer su vida y justamente esta persona que se metieron a la casa, ¿no? Hace daño a sus menores hijos, ¿no? Ahí está la violación que se genera en el interior de la casa por el padrastro o por el enamorado
la nueva pareja de la mamá, hay tocamientos, hay violencia física, hay violencia psicológica. Entonces, creo que ello nos va a ayudar a prevenir, ¿no? El objeto, ¿no? Establecer mecanismos, dice, de prevención de la violencia contra la mujer integrante del grupo familiar en base al conocimiento de los antecedentes policiales, para que las personas puedan tomar una decisión informada respecto al proyecto de vida. Es obvio, ¿no? Creo que todas las personas tenemos un proyecto de vida, y el proyecto de vida no necesariamente está vinculado a que, bueno, al estudio, al trabajo, ¿no? Normalmente se tiene una relación sentimental, y justamente si vas a involucrar a una persona dentro de tu proyecto de vida, definitivamente es necesario que sepas sus antecedentes, porque si tú te unes con una persona, o te involucras con una persona, o compartes un tiempo con una persona, ya sea haciéndolo tu cónyuge, tu esposo, tu esposa, tu enamorado, no sé, todas las relaciones que se pueda generar entre hombre y mujer, obviamente ella también va a definir tu proyecto de vida, va a contribuir en tu proyecto de vida, en tus objetivos, ¿no? Obviamente, si no escoges, entre comillas, ¿no? Bien a esta persona, definitivamente quizás tu proyecto de vida, tus planes no se van a cumplir o se van a venir abajo, ¿no? Entonces, obviamente, el objeto que tiene este decreto de urgencia 23 de 2020 y su reglamento tiene por finalidad, ¿no? Ello, y también que se cautele tu integridad física, tu integridad psicológica, y que obviamente que se garantice el derecho de vivir libre de violencia, ¿no? Eso a final de cuentas, es por eso que esta norma está vinculado a la ley 3364 y su reglamento, ¿verdad? Y está el decreto 23/2020. Bueno, yo lo coloco así, bueno, a efectos de que, bueno, se les quede, ¿no? O sea, ¿quién es la persona que te va a dar tus antecedentes policiales y quién tiene esa obligación? De acuerdo a este decreto de urgencia y su reglamento, va a ser la policía, ¿no? Esa es una difusión que está sacando el Estado. Si revisamos el decreto de urgencia, y obviamente ese reglamento tiene ciertos, obviamente, parámetros, ¿no? Porque te dice, no a todas las personas le van a entregar cuando van a una comisaría, le van a entregar los antecedentes policiales. Obviamente van a tener que evaluar el riesgo, ¿no? Y obviamente lo que se quiere es, luego de evaluar el riesgo, tiene que presentar, ¿y cómo evalúan el riesgo? Ante una presentación de una documentación previa, ¿no? Ya sea por escrito, que más adelante vamos a detallarlo, porque no necesariamente vas a poder presentar por escrito, porque al final de cuentas hay muchas personas que no saben escribir y no necesariamente se le tiene que exigir. Claro está que los que saben escribir, saben valerse por sí mismos, o sea, no tienen ninguna dificultad, van a tener que cumplir con aquel requisito. Pero si no, obviamente, ponle que va una persona invidente, o una persona que no sabe leer o no sabe escribir, es ahí ese personal policial que va a ayudar a efectos de que se traslade, ¿no?, su solicitud al documento, ¿no? También se va a tener que verificar, obviamente, quién es si es potencial víctima la persona que está solicitando, si obviamente lo está pidiendo a favor, ¿no?, quizás de otra persona, y que a final de cuentas se está pidiendo esa documentación para prevenir una violencia, ¿no? Obviamente también se firma declaraciones juradas,
Y a lo largo, obviamente, de lo establecido en este decreto de urgencia y su reglamento, te dicen, obviamente, qué es lo que va a suceder, a quiénes beneficia, si obviamente tú recibes una información y bueno, y se ha notado esa situación porque en la realidad te dan, ¿no? O sea, en la realidad sucede. Tú vas a pedir quizás una información para difundirlo, divulgarlo o hacer daño a alguien, ¿no? O sea, ese no es el espíritu de la norma. Y ahí también te hace referencia, ¿no? Que tiene que mantenerse en reserva, ¿no? Y si no lo mantienes en reserva y obviamente has llenado una declaración jurada, puede ser pasible de denuncia, ¿no? Entonces, los parámetros generales justamente está para establecer todos esos puntos. Aquí está la entidad encargada, ¿no? La entidad encargada es la Policía Nacional, ¿no? Ahí está creo que se nos va a quedar ahí. Es la Policía Nacional, es la que te va a atender primero, es la que te va a orientar, porque creo que todos sabemos que los antecedentes policiales te lo pueden entregar, ¿no? En la comisaría, luego de un pago. Porque obviamente eso tiene otro fin, ¿no? Incluso cuando nosotros pedimos como autoridades los antecedentes policiales, nos lo van a entregar. Pero esto es un antecedente policial, entre comillas, porque no necesariamente te lo van a entregar por escrito. Te lo van a informar, ¿no? Porque tiene otro objetivo, ¿no? De que obviamente no definas si vas a continuar con el agresor o la agresora, conozcas, ¿no? Con la persona con quien te has involucrado. Para ello sirven los antecedentes policiales, ¿no? Justamente la policía es la que te va a recibir tu solicitud, es la que te va a ayudar a firmar tu declaración, la declaración jurada, porque no te la dan así nomás, de que te están informando. Y justamente también la policía tiene también ahí un papel importante, porque no es solamente es que te reciban la solicitud, te hagan firmar la declaración jurada, y por más de que obviamente la persona te haya dicho, bueno, ponle que esta persona no haya denunciado, ¿no? Porque no necesitas denunciar para que te den un antecedente policial, no. Entonces puede ser que yo esté con esa duda, voy y le cuento y obviamente hay un riesgo alto, ¿no? Obviamente varias veces he sido maltratada y nunca denuncié, o quizás fue solamente que me pegó una vez, no sé, pero la policía, dependiendo de cómo capta la información y se advierte que esta persona no ha denunciado y se advierte que esta persona que está recurriendo a solicitar el antecedente penal es potencial víctima y está en riesgo, tiene la obligación de llevarlo ¿a quién? Al Ministerio de la Mujer, a efectos que justamente el Ministerio de la Mujer, a través de los SEMS, lo que va a hacer es orientar a la víctima, ¿no? Y decirle, empezar, obviamente, qué es lo que te conlleva a ser víctima de violencia. ¿A dónde puedes recurrir ante un hecho de violencia, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias que te puede traer un hecho de violencia, ¿no? Y tiene la obligación de comunicar, ¿no? También se puede comunicar al Ministerio Público, ¿no? Definitivamente, porque ante un delito, obviamente, yo como policía no me puedo quedar de brazos cruzados y quedarme solamente en el cumplimiento de obligación de entregar un antecedente policial, ¿verdad? Entonces, toda esa función tiene la Policía Nacional y obviamente está vinculado, ¿qué? A la prevención de la violencia. También ni no necesariamente está vinculado a la prevención de la violencia. Puede ser que a raíz de la intervención de la policía y que obviamente la traslada al SEM y el SEM, obviamente, entre comillas,
vamos a decir, porque lo que no se quiere es de convencer a la víctima que denuncie, ¿no? Porque lo que se quiere es de que la víctima sea consciente que la violencia le genera, hay consecuencias, trae consecuencias para ella y quizás para su familia, ¿no? Entonces, a raíz de esa intervención, quizás se tenga un hecho, se denuncie y al final de cuentas se sentencia a una persona, ¿no? Entonces, también se va a contribuir con ello, ¿no? Es por eso que se ha vinculado el proceso especial de violencia con esto, ¿no? Justamente ahí está la otra diapositiva en donde en la cual se puede observar a una persona y aquí son dos profesionales que son del Ministerio de la Mujer, en donde obviamente están dando la orientación respectiva, ¿no? En atención a la aplicación del decreto de urgencia y su reglamento, ¿no? Que obviamente eso ya se le explicó. Quizás muchas personas que no están decididas a denunciar, ya sea por miedo, por desconocimiento, ante la intervención de personal del Ministerio de la Mujer, ¿no? Estamos hablando que normalmente es recomendable que quien tiene que hablar, pues ahí es una psicóloga, ¿no? Con la experticia que tiene, a efectos de, obviamente, hacer que las personas entiendan lo dañino que es la violencia en nuestras vidas y a dónde puedan recurrir, ¿no? Obviamente, normalmente siempre el SEM tiene su abogado, su psicólogo y su trabajador social, y seguramente ellos, de acuerdo a su competencia, le darán la explicación a la víctima, ¿no? Ya sea hombre, ya sea mujer. Ahí está. Bueno, eso lo pasamos. Ya hemos señalado pues la importancia que tiene, bueno, ya durante la exposición se les ha mencionado, pero aquí está obviamente la finalidad. Dice que es, nuevamente para repetirlo, ¿no? Tener el antecedente policial, obviamente, te ayuda al proyecto de vida, ¿no? Te ayuda a cautelar tus derechos fundamentales, especial de la vida, integridad y el derecho a una vida libre de violencia. Eso ya lo dijimos, ¿verdad? Ahora, estamos hablando también, si vemos aquí a personas adultas, vemos niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, definitivamente cuando se hace la intervención como personal policial o ya como personal del Ministerio de la Mujer, que obviamente que también tiene intervención, ¿no? Definitivamente por ahí yo voy a pedir un antecedente policial, ¿no? Y tengo niños, o tengo familiares con discapacidad, o tengo familiares que son adultos mayores, y obviamente son víctimas de violencia por la misma persona del cual yo soy víctima, ¿no? Entonces, para la redundancia, lo que tiene que hacer ahí también, ¿no? Las entidades del Estado, velar por esas personas, ¿no? No necesariamente yo me voy a centrar en la persona que va a pedir los antecedentes o a solicitar los antecedentes. También se tiene que velar por estas personas. Es por eso la importancia de la intervención de la policía, no el que realice un trabajo teniendo como finalidad, ¿qué es? El prevenir la violencia, pensar en la víctima, ¿no? Pensar en la seguridad de la víctima, pensar en el derecho que tiene la víctima en vivir en tener una vida libre de violencia. No solamente se tiene que centrar en ellos, también tienen que ver quiénes viven con ellos, su entorno, ¿no? Y cuando se hace la intervención o se hace la denuncia o se comunica, ¿no? A pesar de que la víctima a la larga
se rehuye a denunciar, pero ya con la información que tienes, fácilmente puedes comunicar al Ministerio Público. Ámbito de aplicación al alcance del reglamento, dice, ¿no? Entonces, aquí, bueno, el ámbito de aplicación, quienes necesariamente están involucrados, estamos hablando de la Policía Nacional, porque ya tienen la obligación, que ya se les ha expuesto. El personal, dice, de Programa Nacional de Prevención, de Erradicación de la Violencia contra la Mujer, la integrante del grupo familiar, se lo llaman Aurora, y obviamente que trabajan o ejercen la función a través de los SEMS, que ya se conoce, ¿verdad? Cuál es la intervención que se le ha dicho. Y también las personas potenciales víctimas de violencia o aquellas autorizadas para solicitar recibir la información de los antecedentes policiales, ¿no? O sea, se interactúa, ¿no? En aplicaciones de decretos de urgencia son quienes interactúan, ¿no? Aquí en la definición del artículo cuarto, obviamente se advierte, pues, son definiciones que obviamente ya ustedes deben tener conocimientos, dice, de manera chiquita, más grande, pero ya deben tener una idea, ¿no? Es un proyecto de vida, cuando es una persona, es potencial víctima de violencia, ¿no? Pues una relación sentimental, porque estamos hablando de relación sentimental, es de manera amplia, ¿verdad? O sea, no solamente estamos hablando de un cónyuge, o sea, que se han casado, de un conviviente, de un noviazgo, de un enamoramiento, o sea, también más abajo vamos a hablar de que cercanía y amistad, dice, ¿no? Relación de cuidado y relación de apoyo. Justamente esta relación de cuidado, relación de apoyo, bueno, aquellos obviamente que cuidan a las personas con discapacidad, a los niños, niñas y adolescentes. Y no necesariamente tiene que ser un familiar, ¿no? Que vaya a pedir un antecedente policial. Más adelante vamos a ver quiénes pueden. A final de cuentas, creo que vamos a empezar a decir, pueden pedir todas las personas que tengan de alguna manera conocimiento de un hecho de violencia y que esa información lo van a utilizar para, obviamente, prevenir la violencia y denunciar ese hecho de violencia, ¿no? Porque claro está de que si tú vas a pedir una información para mal utilizarlo, ya ahí están las sanciones penales y civiles que puedan, ¿no? Repercutir, ¿no? La relación de apoyo, dice, la asistencia también, ¿no? Que se puede dar a las personas mayores de edad. Y normalmente, y generalmente, o en la mayoría de esos casos, o algunas veces, ya, como fuera, no siempre quien cuida a una persona mayor de edad es alguien que tiene vínculo, ¿no? Es a veces una persona que el hijo paga, la misma persona mayor, adulta mayor paga, entonces esta persona también puede intervenir. Es por eso que están las definiciones, ¿no? En realidad es una intervención amplia. O sea, nadie puede decir, a mí esta ley no me vincula. Nadie lo puede decir, ¿no? Creo que siempre vamos a estar en una posición y vamos a poder solicitar los antecedentes penales para contribuir o lograr la finalidad o el objetivo, ¿no? Aquí, obviamente, si estamos hablando de violencia, yo no voy a la comisaría y le voy a decir, ¿sabes qué, señor? Quiero, por favor, voy a presentar mi ficha y porque quiero un antecedente penal. El decreto de urgencia ha salido y dice que ustedes me tienen que dar los antecedentes sin más ni más, gratuitos, sin ningún pago, y yo quiero saber si el señor ha sido denunciado por usurpación, por daños, por robo. No. Obviamente aquí la norma te establece por qué delitos está vinculado el antecedente penal, antecedentes policiales, perdón, que vas a pedir. ¿Ya? Entonces ahí están todos los delitos, ¿no? Feminicidio, homicidio simple, parricidio, lesiones, pero todo que tenga que ver con violencia hacia la mujer, lo integrante del grupo familiar, ¿no? Porque hay lesiones culposas, eso no. Las lesiones tienen que estar relacionadas a la violencia hacia la mujer, por su condición de tal, dice, o si es niña y adolescente. Violación sexual, ahí están los artículos. Tocamientos o actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravios de menores de edad. Acoso sexual, secuestro, también trata de personas, explotación sexual y esclavitud. Difusión de imágenes, materiales
audiovisuales o audios con contenido sexual también, chantaje sexual, favorecimiento de la prostitución, clientes del adolescente, publicación en los medios de comunicación sobre delitos de libertad sexual, contenido de niños y adolescentes, exhibiciones publicadas y obscenas, pornografía infantil, reproducciones de niños, niñas y adolescentes con fines sexuales, proxenetismo, promoción y favorecimiento de explotación sexual, exposición o abandono en peligro, ¿no? Si bien es cierto, aquí quiero hacer una precisión en esos puntos, la exposición, abandono en peligro, la exposición en peligro de personas dependientes, que quizás no está vinculado, por lo menos el primero y el segundo, a una violencia que ustedes lo vinculen con una violencia física, una violencia psicológica, una violencia sexual, pero si nos vamos a la definición de violencia, hay violencias físicas por omisiones, ¿no? Porque a veces, y justamente, cuando expones o abandonas a un menor de edad, a un adulto mayor, ¿no? O abandono peligroso, que diga el artículo 125, o expones a peligro a persona, según el artículo 120, exposición a peligro a persona dependiente, ¿no? Si nos vamos al tipo penal, siempre está relacionado al descuido, a una omisión a una omisión y que ello, a consecuencia de ello, repercute en la salud de quién, que mayormente es a raíz en los niños, niñas, adolescentes o en las personas adultas mayores, ¿no? Entonces, como está directamente vinculado a la salud, a la integridad física, entonces de manera indirecta, obviamente, también puedes, ¿no? Puedes entrar, te pueden entregar un antecedente policial por estos delitos, ¿no? Ahora, aquí se dice, lo voy a leer, ¿ya? En el caso de los delitos previstos en los literales D y E, cuando hablamos de D y E, estamos hablando de lesiones de violación sexual, ¿no? Dice, si la información a la que tiene acceso el personal policial, dice, no precisa, ¿no? Dice, cuando la víctima es una mujer agredida por su condición de tal o niños, niños, adolescentes, igual se entrega la información de los antecedentes policiales que pueda presentar en relación a estos delitos. Entonces, definitivamente, por ejemplo, cuando hablamos de violación, aquí en la violación sexual, dice cuando la víctima es una mujer agredida por su condición de tal, ¿no? O cuando es niño ni adolescente. Bueno, cuando es niño ni adolescente no hay ningún problema, porque ahí tú no vas a hacerle, a ver si ha sido víctima de violación un niño o adolescente, será porque era su condición de tal, pero a mi punto de vista, tampoco tendría que hacerse la precisión en esa parte, cuando dice la víctima es una mujer agredida por su condición de tal. O sea, no sé, ha habido una violación sexual a una mujer, ¿no? Conforme habla de los artículos correspondientes, ¿no? Ha habido una penetración vía anal, vía vaginal, como objeto, qué sé yo. Entonces, definitivamente colocar por su condición de tal, bueno, yo me pregunto, ¿se dará caso o no se darán casos de que un hombre viole a una mujer por su condición de tal, ¿no? Entonces, definitivamente es por eso que se hace la precisión, ¿no? Porque para que se determine en primera instancia si fue víctima de violación por su condición de tal, en base a una primera denuncia que hace una persona en la comisaría, que normalmente conforme la misma ley te dice, ¿no? O sea, cuando denuncias es una narrativa breve, ¿no? De ahí no vas a determinar mucho, ¿no? Quizás durante la investigación determinará si ha sido víctima de violación por su condición de tal, que este hombre o de la mujer, qué sé yo, ¿no? Pero será más adelante, entonces es mejor entregarle los antecedentes policiales haciendo caso omiso a ese punto. Acá señala justamente las personas que pueden solicitar la información, ¿no? Dice, cualquier persona que se considere potencial víctima, ¿no? Por parte de su pareja. Tiene una relación sentimental, ¿no? Entonces, estamos hablando de un espectro amplio. Un familiar de la persona, dice, que podría ser una potencial víctima de violencia, ¿no?
El familiar de la persona, ponle, yo tocando madera, ¿no? Soy víctima de violencia, pero no quiero, estoy sumida ahí, en la violencia, no quiero denunciar por X motivo, entonces ponle, mi mamá, mi abuela, mi tía, en mi lugar de trabajo, mi amiga, pueden ir a pedir en servicios policiales y pueden, ¿y a quién lo va a favorecer a mí? Quizás yo no me voy a enterar que han denunciado hasta que me notifiquen, ¿no? Entonces, te da, obviamente, da cabida a efectos de que cualquier persona que le interese luchar en contra de la erradicación y la prevención de la violencia y también la sanción de la violencia, lo pueda solicitar, ¿no? Dice, la persona que demuestra una relación de cercanía o amistad o cuidado, dice, respecto de una potencial víctima de violencia, ¿no? Por parte de su pareja. Personal de salud, ¿no? Obviamente, a veces el personal de salud atienden a las personas, van con el ojo hinchado, con un brazo roto, una pierna, no sé, quebrada, y normalmente, ¿qué hacemos como personal de salud? Nos dedicamos a examinar, si eres el médico, a recetar, y si obviamente al inicio te vio una enfermera, qué sé yo, difícilmente, pues hay algunos que lo hacen. La misma ley 34 te dice que es su obligación denunciar, ¿no? Pero muchas veces por no involucrarse en el problema, porque no quieren que los notifiquen luego, omiten, ¿no? Entonces ponle, se le rompió el brazo y la señora le dijo, me caí, ya le creyeron que se cayó. Llevan a un niño con la cabeza rota, se cayó. O sea, no hay forma que no indagan más, ¿no? Definitivamente no ven más allá y al final de cuentas ese brazo o esa cabeza rota no necesariamente va a ser por las caídas, puede ser que hayan sido víctimas de violencia física y obviamente se deja pasar por alto, ¿no? Entonces acá también le da una tarea importante al personal de salud, ¿no? Que puede pedir ese antecedente penal, pero ya tiene un objetivo, ¿no? Obviamente, denunciar. También estamos hablando del personal docente y directivo de la institución educativa, el empleador, el personal directivo, compañero o compañera de trabajo, de la empresa o centro laboral. En realidad ahí estamos viendo, nos da mucha responsabilidad a cada uno de nosotros, seamos varones o mujeres, nos da cierta tarea en la lucha en contra de la violencia, ¿no? Entonces todos tenemos tareas que cumplir, entonces que tenemos que estar con las antenitas paradas, no de chismosos, sino que definitivamente queremos que quizás mi amiga, mi amigo, no sea víctima de violencia. Aquí también la persona que cuenta con la patria potestad, tenencia, custodia, todo el acogimiento familiar, la potencial víctima de violencia. La persona designada como apoyo a una persona con discapacidad potencial víctima de violencia, que no necesariamente es el familiar, ya se dijo, ¿no? Y la persona cuidadora de persona adulta. Ya mamá. La persona que presuntamente se encuentra en riesgo, se encuentra en riesgo, personas facultadas para recibir la información, ¿no? Ya quizás acá van a ver que hay una limitante en cuanto a, porque en la norma está así, ¿no? Pero cuando hablas, las personas que pueden solicitar, en realidad es un espectro bien amplio, ¿no? Solamente acá te dicen, a ver, contenido. La persona que presuntamente se encuentra en riesgo es víctima de violencia por parte de quien señala como su pareja. Ese habla, el uno es para solicitar, este es para recibir, ¿no? La persona que cuenta con la patria potestad de tenencia. La persona designada como apoyo de una persona. La persona cuidadora de persona adulta. Si la víctima de violencia sea menor de edad. Cuando la víctima es menor de edad, obviamente, y por ese motivo, pues la policía tiene conocimiento del antecedente policial, ¿no? Él pone de conocimiento el resultado,
pero más adelante lo van a entender cómo, ¿no? Definitivamente no es de que obviamente que de manera general yo voy a pedir un antecedente policial y si no lo voy a recoger sin ningún sustento, obviamente la policía lo va a archivar, pero hay casos en los que no lo puede archivar, como en este caso cuando obviamente la víctima es un menor de edad, ¿no? Obviamente va a tener que hacer llegar de alguna manera a la persona responsable. Y al margen también, obviamente, más adelante lo vamos a ver, que también tiene la obligación de comunicar a la autoridad competente. Estamos hablando de jueces de familia o a las unidades de protección especial a efectos de que velen por el derecho del menor de edad, ¿no? Entonces, tenemos, esta parte en realidad ha sido resumida, pero en realidad la otra parte, la anterior diapositiva dice las facultades para, si yo solicito, obviamente te la van a entregar, solamente con la salvedad de que si no encuentran un riesgo, no te lo van a entregar. Si no sustentas con un riesgo, no te lo van a entregar. Cuando no quieras firmar la declaración jurada, no te lo van a entregar. Pero así es que, en realidad, acá está de manera concisa, pero muchas personas pueden solicitar y recibir las medidas, los antecedentes policiales con el único objetivo: prevenir la violencia, denunciar la violencia, ¿no? Y erradicar la violencia. Información dice sobre los antecedentes policiales, ¿no? Que ya se les había dicho, tienen que presentar su solicitud, solicitando los antecedentes policiales, que es totalmente gratuito. Porque si nosotros vamos a pedir un antecedente policial, se paga. Estamos hablando si es una persona común y corriente, ¿no? En cambio aquí es gratuito. Te dan de manera verbal, también ya se les dijo, se deja constancia en una declaración jurada y no te dan un certificado, ¿no? Te informan, porque al final de cuentas lo que se quiere es, al final, tomar conocimiento que aquella persona antecedentes relacionados ¿a qué? A los delitos antes expuestos, ¿no? Porque por otro delito no te lo van a dar. Por ejemplo, en la información sobre los antecedentes policiales, no hay forma de que el policía diga, bueno, este señor no me escucha, o yo no sé hablar quechua, yo no sé hablar aymara, yo no sé hablar, no sé, ponle inglés, no sé. La policía va a tener que, a final de cuentas, ver o cumplir esa obligación como para que la persona que está pidiendo, ¿no? O a quien le interese, o los antecedentes policiales tengan ese conocimiento, ¿no? Ahora, justamente hace un rato se les decía, ¿no? Van a llenar una solicitud. Ponle que obviamente es una persona que no sabe escribir. Ahí tiene que ayudar la policía. Pues ya, si vamos a este punto, ponle ya, ya le ayudé. La señora, si no sabía escribir, ya, si no sabe escribir, pero ya, igual le hago entender, ¿no? Ahora, si la señora no habla castellano, ¿no? También voy a tener que ayudar, no sé, buscar a alguien que hable el idioma de la persona a quien obviamente estoy atendiendo, y también se tiene la obligación de hacer conocer lo que está pidiendo respecto a los antecedentes, ¿no? Y aquí te hace presión con tu lenguaje sencillo, si tienes que utilizar tu sistema braille, no sé, en realidad aquí es una responsabilidad, va a depender del lugar donde estés, y esperemos de que todas las comisarías se cumplan, ¿no? Porque definitivamente creo que es una logística que muchas comisarías no van a cumplir, porque hasta ahora, obviamente, todavía no hay esos espacios adecuados a efectos de atender a una sola víctima en privacidad. No hay, porque las comisarías en un espacio están tomando la declaración a una víctima A y a la víctima B. Entonces,
Si para eso no hay, te imaginas por esto, pero me imagino que es cuestión de gestionar el presupuesto, ¿no? Ahora, cuando se habla también aquí, dice, cuando la información sea entregada a personas que forman parte de comunidades campesinas, comunidades nativas o pueblos indígenas u originarios, debe ser brindada con pertinencia cultural y ser adaptada a los contextos culturales y lingüísticos, pudiendo solicitarse para tales efectos la colaboración de entidades públicas competentes especializadas de la sociedad civil, ¿no? Como ya se les decía, ¿no? Como que sucede con las personas con discapacidad, también, obviamente, cuando exista esta dificultad, para nosotros, ¿no? Para el que no sabe hablar quechua, para el que no sabe hablar aymara, ¿no? Lo que nos hemos encerrado en castellano, para nosotros va a ser la dificultad y nuestro deber más grande va a ser que se le haga llegar la información, ¿no? Definitivamente creo que nosotros estamos en desventaja en cuanto si no sabemos hablar o comunicarnos con las personas que hablan distintos idiomas nosotros, ¿no? Es por eso la importancia de aquellas personas que trabajamos ya sea en la Fiscalía, Poder Judicial, la Policía, ¿no? Que al final de cuentas tratamos con muchas personas, ¿no? Los idiomas distintos que no sabemos para poder atender a la población como se debe. Institución conveniente para recibir la solicitud de información, ya, N veces se les ha dicho quién es, la policía es la que te va a entregar, va a recibir la solicitud y la que te va a entregar la información, ¿no? De los antecedentes policiales. Y obviamente estamos hablando, bueno, esta imagen no guarda relación con la explicación que se le ha dado en los puntos precedentes relacionado que somos un país pluricultural, ¿no? Obviamente hay personas con discapacidad, obviamente que tienen derecho a que las demás personas, de alguna manera, hagan que estas personas ejerzan su derecho, ¿no? Porque definitivamente hay una ley de discapacidad, entonces nosotros tenemos que estar a la altura de ello, ¿no? O sea, no hay forma de que nos crucemos de brazos y digamos, bueno, lo siento, yo no sé hablar, como decía antes, ¿no? Yo no sé hablar quechua, no sé hablar aymara, no sé comunicarme en otro idioma más que en el castellano, y obviamente yo no sé utilizar el sistema de braille, obviamente yo no sé el lenguaje de señas, no hay forma. Lo que tenemos que es solucionar el problema y buscar la forma de hacer llegar la información a estas personas porque es su derecho y es la obligación nuestra. Bueno, acá están las características de los antecedentes policiales. Obviamente va a ser una solicitud, que va a haber el nombre de la potencial víctima de violencia, nombre y apellidos completos de la persona de la que se solicita los antecedentes policiales, domicilio de la persona que se considera potencial víctima, datos de contacto de la persona potencial víctima, teléfonos, correos electrónicos, declaración jurada que expresa que la persona solicitante o para la cual se solicita la información se encuentra en potencial riesgo de ser víctima de violencia por parte de personas a las que se le solicita los antecedentes policiales, ¿no? Al final de cuentas, creo que con toda esta información que tienes, ello te va incluso a servir, ¿no? A efecto de que si ves que hay una violencia, ¿no? Y hay una persona que es potencial víctima de violencia o es víctima de violencia, a final de cuentas, y que no quiere denunciar, no quiere ejercer ese derecho, no nos podemos quedar cruzados de brazos. La policía tiene la obligación de denunciar. Y creo que con todos esos datos fácilmente puede remitir a la fiscalía, ¿no? La información. O ya, como decía, que también tiene un papel importante el SEM, y el SEM con todo ello va a poder también trabajar, ¿no? Igual acá, ¿no? Se habla, dice, en la localidad donde predominan determinadas lenguas indígenas u originarias, las solicitudes de la información pueden ser adaptadas a los contextos culturales, ¿no? Entonces, no necesariamente una solicitud va a estar en castellano, vamos a tener que adecuar. Cuando las personas no saben leer o escribir o con discapacidad, se puede registrar por escrito de manera verbal o mediante el lenguaje de señas, por sistema braille, comunicación táctil, entre otros, ¿no?
Entonces, es lo mismo, ¿no? Se les vuelve a repetir, ¿no? No hay nada que nos limite para cumplir con esa obligación. Nada de ello. Obviamente, se tiene que hacer lo posible a efectos de que la información llegue a la persona, a la potencial víctima de violencia o a la persona que al final de cuentas va a pedir la información porque tiene conocimiento que hay una potencial víctima, ¿no? Y definitivamente en el reglamento del decreto de urgencia 2320, ¿no? Y es que ha sido aprobado por Decreto Supremo 3-2020, MIMP, el 8 de mayo de 2020, en ese reglamento está junto, ya viene junto la declaración jurada, ¿no? Están anexos, o sea que ya los pueden aplicar. Está la solicitud, los anexos. Obviamente todo ello va a ser adecuado de acuerdo a donde estés, con qué persona estás tratando, si tiene discapacidad, si tiene otra lengua, no, lo tienes que adecuar. O sea, no necesariamente porque está junto a ese reglamento, ya no vas a hacer nada más, ¿no? O sea, puedes modificarlo con la finalidad de que obviamente la otra persona le llegue la información. A ver. Bueno, no necesariamente a todas las personas que van a la comisaría a solicitar un antecedente policial le van a entregar, ¿no? Como ya se les dijo, obviamente, que lo que se tiene que ver si existe un riesgo, si existe una potencial víctima de violencia, ¿no? Obviamente, ese tamizaje o esa evaluación lo va a hacer la Policía Nacional, ¿no? Porque si no, no te lo va a entregar, ¿no? Y obviamente también le da la facultad de no entregártelo, ¿no? Dice, la persona que no se encuentra dentro de los supuestos. La persona no declara ser potencial víctima de violencia o tener una relación sentimental con la persona sobre la que solicita los antecedentes penales, cuando corresponda. La persona facultada para recibir la información se niega a firmar la declaración jurada, ¿no? Porque obviamente tiene que firmar la declaración jurada, ¿no? Declaración jurada en la cual obviamente te dicen que la información que estás dando, que ya hemos visto en la solicitud todo lo que tiene, todo lo que debe contener, entonces la declaración jurada obviamente es para verificar si efectivamente todo lo que ha puesto en la solicitud es cierto, ¿no? Porque si tú das una información y luego haces una declaración jurada, y luego advierten de que es falso, que ha sido utilizado para otros fines y no para prevenir la violencia, obviamente puede ser denunciado, ¿no? Entonces, si te niegas a firmar una declaración jurada, entre comillas, bueno, estoy sospechando, ¿no? ¿Por qué? O sea, no hay forma de que, usted me da mi declaración jurada, si yo no la firme, yo tengo ese derecho. No, obviamente, la misma norma te establece que te van a denegar si no firmas tu declaración jurada. Bueno, esto lo vamos a resumir, atención de la solicitud. Lo pueden dar de manera inmediata o te lo pueden dar dentro de las 48 horas, ¿no? Ahí también está en verde que al margen de que entregues tú la información, ya sea llamando por teléfono, ya sea por correos electrónicos, ¿no? Es para eso que también se pide, ¿no? Dentro de la solicitud, esa información. También se tiene que comunicar al Centro de Emergencia Mujer cuando obviamente hay resultados positivos, ¿verdad? Para la intervención que ya se les ha expuesto. Sí, sí. Ahora, cuando definitivamente las personas, o no lo ubicas, por ejemplo, has presentado tu solicitud, no lo ubicas, no te contestan el teléfono, o ese correo que te dieron, no sé, pues, no sé si era falso, lo pusieron mal, no sé, o no van a la comisaría de alguna manera a averiguar,
lo van a archivar, ¿no? Lo van a tener 10 días y lo archivan, ¿no? 10 días hábiles, dice. Ahora dice, acá te dicen, a ver, aquí hay algo muy importante. Dice, al otorgarse la información o denegarse la misma, se deja constancia de ello a través de la firma del personal de la comisaría y la persona que recibe la información en el reverso, ¿no? Entonces, también tiene que cumplir con ese requisito para luego que lo archive, ¿no? Y la reserva y uso de la información, ya se les ha hablado sobre el punto, ¿no? Definitivamente el que te entregue una información, el que está vinculado a los antecedentes policiales, tiene un objetivo, que ya se le ha explicado, y obviamente si lo mal utilizas, ya hay responsabilidades penales y civiles. También obviamente te hacen referencia, ¿no? O sea, la policía puede saber los antecedentes policiales, ¿no? Puede ser incluso que una persona que conoce, al igual el programa Aurora, pero ellos también tienen la obligación de mantener en reserva la información y la solicitud, los datos de la persona y como los resultados, ¿no? Tiene que tener la reserva del caso. Bueno, esas son las responsabilidades, ya lo hemos dicho. Bien se les dijo, ¿no? Bueno, aquí está en la imagen, ahorita estamos hablando, aquí, a ver, 2 personas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables protegiendo a las niñas. Obviamente se está graficando que está la intervención de la Unidad de Protección Especial, pero también bien puede haber colocado a un juez de familia, ¿no? Obviamente hay una intervención porque ven una situación de desprotección, ¿no? Y también cuando existe riesgo de desprotección, obviamente, ¿quién es competente según el decreto legislativo 1297 y su reglamento? Son las demunas. Sí, y así no están acreditadas también, porque obviamente tienen que cumplir, obviamente, la demuna con ciertas obligaciones que están vinculadas a que todos los niños y adolescentes ejerzan sus derechos plenamente, ¿no? Así no sean demunas acreditados, o sea, no sean autoridades administrativas que vean el riesgo por desprotección, todavía tiene que cumplir con esa función, ¿no? Entonces, aquí está. Estamos hablando de la responsabilidad de brindar información falsa por uso inadecuado de la información. Bueno, este es al igual que el otro, bueno, ya se les ha explicado. A ver, aquí está. Interposición de denuncia frente a situación de violencia, ¿no? Lo que ya se les ha dicho varias veces a la exposición, ¿no? Policía advierte que hay violencia y no es denunciado, lo tiene que denunciar. Si como lo deriva al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a los SEMS tienen que denunciar. También, si dentro de esa labor que hacen, identifican que hay un niño ni adolescente en desprotección, tienen que comunicar de manera inmediata a la Fiscalía de Familia, a la Fiscalía de Familia o mixta, ¿no? O también a la Unidad de Protección Especial, como le dije, también a las demunas, si están en riesgo de desprotección, ¿no? Ya más adelante seguramente va a haber una actividad, porque ya hubo, hace 3 días ha habido, no sé si algunos de ustedes han estado en la capacitación por la desprotección, pero es necesario que cada uno de nosotros, si estamos trabajando en una entidad pública o privada, tenemos la obligación de saber cuando un niño está en desprotección o cuando un niño está en riesgo de desprotección, a efectos de que cumplir con esta obligación. Por ejemplo, aquí el policía que no sabe qué es de la existencia del decreto legislativo 1297, su reglamento, y cómo protegen a los niños, niñas y adolescentes, definitivamente va a incumplir, ¿verdad?, con esta obligación de comunicar. Pero si ya sabe, obviamente, con un solo acto va a prevenir la violencia, va a denunciar la violencia, que a la larga eso va a ser quizás, se va a sancionar la violencia, y también va a hacer de que se le restituya el derecho a niño y adolescente cuando intervenga, ya sea la unidad de protección especial, y en donde no hay unidad de protección especial, los jueces mixtos de familia, ¿no?, van a trabajar a efecto de restituir todos los derechos de niño y adolescente
niña y adolescente. Entonces, es la obligación de saber también esa parte de la normatividad. Ahora, respecto a la información de resultados positivos, está relacionado a todo lo que ya se le ha dicho, ¿no? Obviamente que se tiene que denunciar, que se tiene que comunicar al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, o sea, que también pertenece a la Unidad de Protección Especial, que tienen que comunicar al SEM respecto si el resultado es positivo que no se ha denunciado, derivar a las personas a efecto de que el SEM les oriente, como ya se les dijo, ¿no? Oriente o reciba quizás, o intervenga el psicólogo sin necesidad de una terapia, pero con la intervención del psicólogo y quizás obviamente la señora o niña pueda entender de qué es denunciar. Ahora, obviamente, sabemos que las niñas y adolescentes pueden ejercer su derecho, ¿no? No hay forma de que le digan de que no tienes que venir con una persona adulta a hacer tu denuncia respectiva, ¿no? Entonces, dirán, pero ya de manera inmediata, si es un niño o niña adolescente, ya para qué explicarle, ¿no? Ya de manera inmediata vamos a denunciar. No, porque definitivamente el SEM cuando interviene, al adulto y al niño y adolescente, le tiene que dar la información, el mismo asesoramiento, ¿no? Al margen de que tiene la obligación de denunciar. Porque si la persona adulta va y es potencial víctima de violencia y a la larga, pese a la asesoría, no lo quiere denunciar, tiene que denunciar el SEM. Lo mismo sucede con un niño y adolescente, ¿no? Lo que no se puede restringir son derechos, ¿no? Entonces, el adulto tiene derecho a recibir la información y el niño y adolescente tiene derecho a recibir información. Bueno, eso también está relacionado a lo que se le ha dicho, ¿no? Estamos hablando cuando se encuentra, las víctimas son potenciales, las personas son víctimas potenciales de violencia, cuando se encuentra a los niños, niñas, adolescentes, o se detecta, ¿no? En riesgo de desprotección, aquí me voy como para que obviamente tengan claro, ¿no? Porque hace rato estoy tocando riesgo de desprotección y desprotección, ¿no? Desprotección es una cosa, riesgo de desprotección es otra cosa. En el riesgo de desprotección, quien tiene las denuncias son las que ven o previenen a que sean los niños desprotegidos, ¿no? Entonces ahí intervienen, trabajan con la familia. Y cuando ya estamos en una situación de protección, es la unidad de protección especial o los jueces de familia o jueces mixtos intervienen, ¿no? A efectos de, en ambos lo que se quiere es que los niños, niñas y adolescentes ejerzan su derecho. Es por eso que tienen que comunicar. Lo que es lo último, ¿no? A final de cuentas, lo que se quiere, ¿no? Y también se ha repetido tanto violencia desde el inicio hasta el final, ¿no? Lo que se quiere es de que todas las personas que tengamos, no importando la condición social, la raza, la edad, el sexo, ¿no? Ni si tiene discapacidad o no tiene discapacidad, ¿no? Ni el lugar donde vive, ni su lugar de origen, o sea, todos tenemos derecho a vivir o a gozar, mejor dicho, a una vida libre de violencia. Y justamente en la parte de la exposición del día de hoy ha sido para que conozcan una parte de la normatividad que pretende, o sea, el Estado, ¿no? la ha promulgado, se ha publicado y todo, a efectos de que se contribuya a prevenir la violencia, ¿no? Esperemos que haya sido de su agrado, del interés de cada uno de ustedes, y obviamente que esta energía que tenemos, cada uno de nosotros, ya seamos operadores o no, porque está claro de que tenemos la obligación, así no seamos operadores de justicia, nosotros tenemos la gran obligación
pero el ciudadano común y corriente, ya sea que trabaje en una entidad pública o privada, o en otra entidad que no pertenezca a aquellas que quizás van a sancionar o forma parte de la ruta de atención de la lucha contra la violencia, tenemos esa obligación, ¿verdad? Entonces creo que es tarea de todos que seguir trabajando en contra de la violencia, desde la prevención. Creo que es el mejor trabajo que tenemos que hacer, trabajar en la prevención, ¿no? Porque lo que se quiere es de que ninguna persona sea víctima de ningún tipo de violencia. Entonces pero si ya le tocó vivir, obviamente ya tiene sus fases donde van a intervenir las autoridades para que no vuelva a suceder, y luego que se va a sancionar, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por la atención prestada, y esta vez sí, no me he pasado el tiempo, pero gracias Alejandro por el tiempo brindado, gracias a cada uno de ustedes nuevamente por la atención prestada, y bueno, y también agradecerles porque seguramente siempre han escuchado y han estado hasta el final, es porque el tema les interesa y porque saben que tienen cierta labor y cierta obligación, ¿no? Al igual que cada uno de nosotros. Gracias, Alejandro. Muy bien, doctora. Gracias a todos. A ver si hay alguna pregunta que puedan realizar. Se ha concluido con la exposición. Muy bien, doctora, le agradecemos el tiempo. Gracias a cada uno de ustedes, por favor. No dejemos pasar la oportunidad. Tenemos a una gran ponente en nuestra sala. Aprovechemos ahora más bien para poder hacer las preguntas pertinentes que posiblemente estemos teniendo en mente ahora, ¿no? Vamos, muchachos, ¿qué ha pasado? Señores participantes, por favor, quisiera que pongan sus videos también para hacer el registro de cada uno de cada uno de ustedes. A solicitud del Colegio de Abogados de Junín nos están pidiendo que hagan su registro de video. Así que no se olviden, en esta parte final también deseamos que activen sus videos, por favor, ¿ya? Gracias. Doctora Sina, nuestro agradecimiento, doctora, por la disertación del día de hoy. Una disertación bastante interesante en este tema de los antecedentes policiales de los que incurren en lo que es el tema de violencia. Le agradecemos, ¿verdad? Porque sabemos que ha llenado algunos vacíos respecto a este decreto de urgencia que se ha dado pues a nivel nacional, y que obviamente habían falencias en la aplicación y en la solicitud de estas informaciones. Muchas gracias, doctora, por su tiempo, gracias por brindarnos sus experiencias, gracias por brindarnos los conocimientos que usted tiene. A nombre de cada uno de los participantes le doy el agradecimiento, a nombre de Access también nuestro agradecimiento personal, doctora. Muchas gracias, doctora. Ya estaremos en la siguiente sesión, desarrollando pues los otros temas ya que se han pauteado en estas clases. Muchas gracias, doctora, nuevamente. Cuídese. De nada, Alejandro. La verdad, para mí es un gusto de cuando en cuando exponer algo que en realidad obviamente forma parte quizás con la experiencia laboral que he tenido y que tengo, ¿no? Definitivamente lo que queremos es que avancemos en el conocimiento y obtener la información respecto a los temas que nos interesan, porque creo que ello va a contribuir a que ejerzamos bien nuestra función o simplemente hagamos valer nuestro derecho, ¿no? Porque no necesariamente esta exposición tendría que ser para funcionarios y servidores, ¿no? Porque es bueno que incluso el ciudadano de pie conozca a efectos de que pueda
tener en claro a dónde puede recurrir, de qué manera puede conocer los antecedentes penales de las personas. Si estamos hablando necesariamente del decreto de urgencia 23, pero también si hablamos de un proceso penal especial, de un proceso especial en violencia, y si estamos hablando de una ruta que está vinculada a la ruta de atención, obviamente es necesario que todas las personas los conozcan a efectos de hacer valer su derecho, de ellos de manera directa o cumplir con esa obligación de ciudadano y ciudadana, ¿no? Denunciar un hecho de violencia. Más bien, muchísimas gracias, un abrazo a la distancia, ya pronto esperemos estar en contacto. Gracias, más bien.